En el año 2005, Nokia anunciaba el primero de una serie de móviles que lo llevarían a un gran nivel en este segmento, especialmente en multimedia, productividad y comunicación. Sí, es el momento de recordar el primer en serie de Nokia, el Nokia N70. Este móvil cuando salió lo tenía prácticamente todo y en poco tamaño para la época. Incluso fue el primer Symbian realmente compacto y con buena memoria interna. Con un diseño atractivo en formato barra, excelente calidad de construcción, buen teclado, cámara de 2 megapíxeles, radio FM y lo mejor, con soporte 3G para videollamadas. Pero antes de seguir, debo decir que también salió una versión sin 3G, así que es probable que veas alguno que no tenga cámara delantera. También que un año después Nokia lanzó de este mismo una versión musical que era en color negro con algunos detalles cromados. Solo te incluía una memoria de 1 GB extra, unos manos libres con controles musicales y con conexión de jack 3.5 mm. También cambia la tecla de accesos directos a un acceso al reproductor de música. Por lo demás es igual. Este móvil estaba basado en el sistema operativo Symbian 8.1A Serie 60, uno de los últimos en traer este en vez de Symbian 9. Y bueno, quizás si echabas algo de menos en él fue el hecho de no traer el puerto infrarrojo. El Nokia N70 daba una lujosa impresión de metal. El material plástico del que estaba hecho, el cuerpo interior del teléfono era sólido y agradable al tacto. La tapa trasera más pequeña es un deslizador. Deslizas la cubierta hacia abajo y ves la lente de la cámara que queda lista para usarse. Deslizas hacia arriba y proteges la cámara y se cierra dicha aplicación. Genial esta forma de protegerla, aunque algo grande para el sistema. Igual tienes un botón de cámara en el borde derecho que en caso de estar abajo el protector trasero también te abriría la aplicación de cámara. Y ya que hablo de ella, es de 2 megapíxeles con un flash LED al lado. El resultado es bastante bueno si lo comparas en su época. El flash ayuda en esto, pero siempre será mejor si tomabas la foto con buena luz ambiental para evitar el grano en la imagen. No veo que tenga enfoque automático, pero como ves, el resultado estaba bastante decente. La duración al grabar video solo estaba limitada por el espacio libre en la memoria. La resolución más alta era de 352 por 288 píxeles, que es 4 veces más de lo que podían hacer la mayoría de los teléfonos con cámara que eran comunes en esos años. Aparte de varios controles o funciones en la aplicación de cámara, la galería era genial verla con ese estilo de giro que siempre me gustó de estos equipos. También ofrecía un editor de imágenes, un programa para la creación instantánea de videoclips a partir de registros de video. Agrega música y tiene opciones de edición simples. El resultado se podía enviar en un MMS. En la esquina superior derecha veías la lente de la segunda cámara. Su tarea básica era facilitar las videollamadas, pero también podría usarse para autorretratos. Tenemos en el borde derecho una ranura para memorias mini MMC para ampliar los 22 megas internos que traía el móvil. Incluso Nokia te lo entregaba con una de ellas de 64 megas y podías ampliar hasta las 2 gigas. En la parte superior del teléfono está el botón de encendido y vemos también el parlante del equipo, que aprovecho para decir que era el único, pero igual sonaba bastante bien en caso de escuchar música con él. Utilizaba un reproductor de MP3 en lugar del ya antiguo Real Player. Soporta formatos comunes de la época como MP3, WAV, AAC, MIDI, etc. Hey, disculpa la interrupción, pero si aún no te suscribes al canal y te está gustando el contenido, hazlo, nos ayudas bastante. En la parte baja está el conector PodPort de Nokia para conexión de USB al PC. También conectabas allí los auriculares suministrados o podías hallar el adaptador Nokia para 3.5 mm.
En esta ocasión, ya Nokia para cargar el equipo incluía el delgado puerto de conexión. Así cargabas la batería BL5C de 970 mAh. La pantalla del Nokia N70 era de buena calidad, no tanto como la del N90, que también se lanzara el mismo año. Resolución de 176 x 208 píxeles, tipo TFT, capaz de mostrar 262.000 colores. La retroiluminación del teclado es azul, con las teclas ya conocidas del sistema Symbian, como la de acceso al menú principal, pack direccional de 4 ejes y botón central. Vemos por primera vez el botón de acceso multimedia, que también podías personalizarlo al acceso que quisieras. En su pantalla principal veíamos el modo de espera activa, que te ponía accesos directos a una aplicación en una barra superior que podías personalizar. También podías usar tu pantalla de inicio en limpio. El menú principal es clásico. Se muestra como una matriz de iconos de 3×3 o como una lista. De hecho, no conocí a nadie que usara la segunda opción, a no ser que tuviese algún problema en el pad direccional hacia los lados, pero si tú lo usabas, déjalo en los comentarios. Los iconos representan aplicaciones individuales. Se pueden colocar en carpetas, pero no más profundas que un nivel. Es fácil mover los iconos, por lo que podrás colocar las aplicaciones más utilizadas en la primera línea y así ajustar el menú principal a tus necesidades. El diseño del entorno se puede modificar mediante el uso de temas gráficos. Cambiaban no solo el fondo de pantalla, sino también el fondo de los menús, los iconos, los colores, los símbolos, etc. Tenía varios temas preestablecidos, como este de Vodafone, que hacía que realmente el móvil luciera diferente. Además, se podían descargar o comprar más. Todo esto ocurría con una CPU de 220 MHz y 30 MB de RAM. Aparte de las aplicaciones necesarias en un móvil en ese momento, como mensajería normal y multimedia, llamadas, agenda telefónica, etc., teníamos un buen cliente de correo electrónico HTML. Mostraba y guardaba archivos adjuntos. Ya para la navegación vía Edge o 3G, tenías el navegador Opera preinstalado. Además del de Nokia, contabas con calendario, calculadora, grabadora de voz y aplicaciones de ofimática, con soporte para formatos de Microsoft Office y PDF. Leí en varias partes que el móvil pedía incluso ser formateado si intentabas jugar los juegos de N-Gage, así que mejor decidí no probar. Lo que sí tenemos en uno de los modelos que tengo es la famosa serpiente en 3D. Y Snowboarding, que también es un juego en 3D. En conclusión, nostálgicos, el Nokia N70 sin duda en su momento fue un móvil bonito y muy bien equipado, que mostró un avance para la marca, previendo lo que veríamos en los años siguientes de esta inolvidable serie para el trabajo y la diversión móvil. Y wow, ¿qué más decir sobre este móvil? Dilo tú en los comentarios, realmente eran geniales en su momento. No olvides suscribirte al canal, deja tu comentario, dale like, comparte y nos vemos en un próximo video. No sin antes dejarte con estos otros dos. Chao, chao.